Bienvenidos a una nueva sesión de las Live Talks de Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Nos hallamos en la sala Univers y nos hallamos también en un planeta plagado de enfermedades, muchas de ellas transmitidas por la picadura de mosquitos. De ello vamos a hablar con David Torres, que es miembro de la comunidad de becarios de la Fundación La Caixa, pediatra y trabaja en el Centro de Investigación de Salud de Mozambique y en el IS Global. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes Jordi, buenas tardes a todos los espectadores. ¿Qué tal? Bueno, solo comentar a toda nuestra audiencia de que hoy estamos conectando con David Torres, que se encuentra precisamente en Mozambique. Y bueno, quisiera pedirte disculpas porque en la introducción hemos cometido un ligero error en cuanto a la nomenclatura del centro de investigación y si quieres pues corregirlo, pues estaremos encantados y así sabemos precisamente desde la localidad en la que te encuentras, ¿no? En el lugar donde te encuentras exactamente de Mozambique. Sí, Jordi, muchas gracias. Ahora mismo os hablo desde Mozambique, es del centro en el que trabajo, que es el Centro de Investigación en Saúde de Mañisa, que está en el sur de Mozambique, a unos 70 kilómetros al norte de Maputo. Muy bien, pues vamos a proceder ya pues con la temática de hoy, que es apasionante, el hablar de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Y dado que te encuentras en Mozambique, seguramente muchas de las personas que nos escuchan entenderán que te dedicas a la medicina tropical, pero el otro día, sí, fuera de micro, comentábamos tú y yo que esta nomenclatura de medicina tropical cada vez está más en desuso por otro tipo de nomenclatura y quisiera que nos explicases cuál es tu disciplina y cómo se originó, dónde tiene la génesis pues esta disciplina, ya sea de medicina tropical o podríamos decir pues de medicina de salud global. Pues efectivamente, Jordi, yo ahora trabajo en salud global y esto es lo que clásicamente se ha conocido como medicina tropical. Este es un término que se empezó a utilizar en el siglo XIX y tenía mucha relación con la medicina en las colonias y siempre lo hemos tenido relacionado en nuestra cabeza con las enfermedades infecciosas principalmente. Es verdad que justamente por las connotaciones que tiene con el pasado colonial, ya desde el siglo XX se intentó cambiar y empezó a utilizarse el término salud internacional. Esto, además, en cuanto empezaron a haber muchas más participación de organizaciones no gubernamentales, de colaboración entre diferentes países, se empezó a hablar un poco más de salud internacional. Quizás en esta época del siglo XX, en el 78, en la conferencia de Alma-Ata, uno de los conceptos esenciales era favorecer y tener como base la atención primaria y dos, tener una salud para todos. Y ese fue un poco el concepto que desarrolló en salud internacional. A día de hoy, en este mundo globalizado, quizás lo más adecuado sea hablar de salud global, que al fin y al cabo pues es un paraguas que recoge medicina, enfermedades infecciosas, también antropología, política y otras muchas disciplinas que al fin y al cabo lo que intentan hacer es estudiar, investigar en todo aquello que está en relación
a mejorar la salud y la equidad en salud de todas las personas en el mundo. Por eso, a día de hoy, la tendencia es hablar más de salud global. Pues muchísimas gracias por tu detallada respuesta. También estaríamos de acuerdo desde aquí de que cada vez hemos de utilizar términos con menos alusiones a cuestiones colonialistas, ¿no?, del pasado y más referirnos pues a un tipo de medicina en el que todo el mundo se sienta representado, sea de un país o de otro. Es inevitable cuando hablamos de enfermedades transmitidas por mosquitos el acordarnos, ¿no?, de esa enfermedad, ¿no?, que nos aparece en películas, nos ha aparecido en relatos de... Antes hablábamos de esta etapa colonial, ¿no?, de los exploradores, exploradoras, que es la malaria o paludismo. ¿En qué consiste la malaria? Porque es una de las cosas que cuando la gente viaja lo primero que te dicen es me voy a vacunar de la malaria y les dices, oye, que no hay vacuna, por desgracia todavía, ¿no? Estamos en ello, pero sí que es cierto que muchas veces la gente no conoce en qué consiste esta enfermedad, la malaria, cómo nos contagiamos de ella, qué podemos hacer para evitarla, etcétera, etcétera. Pues mira, la malaria es una de las enfermedades a las que nos dedicamos en el centro de investigación. Es la enfermedad parasitaria que más impacto tiene en el mundo. Y para que tengamos un poco ideas de cifras, hay más de 250 millones de casos de malaria por año, lo que supone unas 600.000 muertes aproximadamente. Además, esto está distribuido de una forma diferente y heterogénea en el mundo. La mayor parte de los casos son en África subsahariana. Y de estas 600.000 muertes, el 80% son en niños menores de 5 años. Al final, la malaria es una enfermedad prácticamente pediátrica, y yo soy pediatra, pero también es una enfermedad que está muy relacionada con la pobreza y con las poblaciones vulnerables. Y esto tiene mucha importancia cuando hablamos de cuáles las predicciones o la evolución que tenemos en el panorama próximo de la malaria. Se han hecho muchos esfuerzos a nivel internacional para reducir los casos y las muertes de malaria y hasta 2015 habíamos tenido una progresión bastante buena, pero desde 2015 el progreso se ha estancado y de hecho en los últimos años hemos tenido más casos y más muertes de malaria. Es una enfermedad que se produce por un parásito que se llama Plasmodium. Hay 5 especies principales que afectan al ser humano, quizás 2 conviene que recordemos, que son Plasmodium falciparum, que es la que produce la malaria más grave y la más frecuente en África subsahariana, y luego Plasmodium vivax, que es los casos que hemos tenido recientemente en Europa. Está transmitida por el mosquito que vemos ahora mismo justo en la imagen, que es el mosquito Anopheles. Hay varias especies, algunas en África principalmente y otras que también tenemos en Europa. Y esta es una enfermedad que se transmite por la picadura de este mosquito. El mosquito pica a un ser humano, después tiene un ciclo dentro del mosquito el parásito, y cuando pica a otro ser humano le transmite la enfermedad. Es una enfermedad que da fiebre, es una enfermedad febril. Clásicamente, como lo describen los libros, es los accesos palustres, que es un periodo en el que de repente se tiene como mucho frío y temblores, de repente sube mucho la fiebre y después se tiene una gran fatiga, sudoración. Eh, y es una enfermedad que puede dar cuadros muy graves. Principalmente, los cuadros principales, en pediatría especialmente, son una anemia muy grave que puede producirse con la malaria, también la malaria cerebral que puede producir coma, convulsiones y también la dificultad respiratoria. Y hay muchas veces que la malaria conduce a la muerte, sobre todo si no es tratada de una forma precoz. Para eso es muy importante hacer un diagnóstico rápido y es muy importante poner un tratamiento lo más rápido posible. Respecto a cómo podemos evitar la malaria, es verdad que es algo que tenemos mucho en la cabeza cuando vamos a viajar, ¿no? Sin duda, una cosa esencial son las medidas de protección personal, que es, llevar ropa de manga larga, aplicar repelentes de mosquitos y según los consejos que den en las consultas de viaje, y esto es muy importante, cuando se viaje hay que ir a una consulta previaje, hay veces que se puede tomar quimioprofilaxis de malaria, que son unas pastillas que reducen muchísimo el riesgo de tener una infección por malaria. Respecto a lo de la vacuna, sí tenemos una vacuna para la malaria, se aprobó en 2021, podemos hablar de ello más adelante si queréis.
Lo que pasa es que tiene un objetivo diferente, no es el objetivo y el público no es el viajero principalmente. Sí, efectivamente, cuando me refería a la vacuna, totalmente de acuerdo, porque por suerte tengo mucho contacto con el Hospital Clínico de Barcelona y efectivamente sé que estáis en eso y vamos a hablar de ello, pero es muy importante que el viajero, que el turista sepa que no hay esta vacuna no se está desarrollando precisamente para la parte más lúdica, la parte del viaje, o la parte más militar, ¿no? Que es lo que a veces desearían muchos países, sino precisamente por lo que comentabas tú antes, que la incidencia es muy grave en niños menores de 5 años y ese es el objetivo, ¿no? El que esas vacunas sobre todo sean muy efectivas en los niños. Después podemos hablar de ello. Sí, por supuesto que recordar que cualquier persona que tenga una pregunta nos la puede hacer a través de la plataforma y evidentemente aquí con David estamos prestos para que las pueda transmitir y él las pueda responder. Eh, Al respecto de un poquito lo que estábamos hablando de las enfermedades producidas por picaduras de mosquitos, etcétera, hay veces que tenemos esa sensación que las enfermedades, por lo que comentabas al principio, ¿no? Esta asociación de medicina tropical y las colonias de ultramar, hay muchas veces esa sensación de que la enfermedad transmitida por el mosquito es una enfermedad que está acotada a países exóticos, a países lejanos, pero es cierto que estas enfermedades cada vez las tenemos más presentes también nosotros en Occidente, ¿no? Las tenemos presentes incluso muy cerca en nuestras latitudes. Ahora mismo aquí atrás tenemos el bosque inundado, ¿no? La selva inundada de la Sala Univers de Cosmo Caixa en Barcelona y claro, aquí se está reproduciendo un hábitat, ¿no? Un sistema ecológico, ¿no? Podríamos decir, de la Amazonia, pero nosotros tenemos también estas enfermedades aquí y al respecto de la malaria podríamos hacer un poco de historia. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, en zonas como el Prat de Barcelona o la Albufera de Valencia o en Estados Unidos, en zonas húmedas, existía la malaria. Efectivamente, Jordi, y es que realmente en Europa no tenemos malaria desde los años 1970. En España se declaró libre de malaria en 1964, pero hemos convivido con la malaria siempre. De hecho, mira, el primer hallazgo que sabemos del parásito de la malaria, del Plasmodium, es en una pieza de ámbar en República Dominicana de hace 30 millones de años. Y al fin y al cabo es un parásito que ha ido evolucionando con los primates y posteriormente con el ser humano. En Europa probablemente tengamos malaria desde el Paleolítico superior hasta inicios, mediados del siglo XX. La malaria aparece descrita en los textos hipocráticos en los siglos cuarto y quinto antes de nuestra era. Sabemos que era endémica en la zona de Grecia, en Macedonia, también que había brotes en el Imperio Romano. Posteriormente, en la Edad Media, aparecía por toda Europa. De hecho, posteriormente, luego en la Edad Moderna, también con mucha relación con las guerras, afectó incluso a Inglaterra, Alemania, llegó hasta Escandinavia, aparece en varios textos de Shakespeare incluso. Y es algo que ha estado con nosotros durante muchísimo tiempo y que poco a poco se han ido tomando medidas para intentar reducir su incidencia. Realmente, cuando se empezaron a realizar los mayores esfuerzos de control de la malaria, fue a principios del siglo XX. Aquí los pioneros fueron nuestros vecinos italianos. Ellos empezaron con unas legislaciones importantes que después se fueron exportando a otros países, la comunidad internacional se fue haciendo eco y si al fin y al cabo hemos conseguido eliminar la malaria en Europa es principalmente por cuatro cosas. Una de ellas es el manejo de los casos y el acceso a un buen sistema sanitario. Otra de ellas es la ingeniería ambiental y aquí la malaria siempre ha estado muy relacionada con los pantanos, con las zonas de agua estancada y el drenaje de esas aguas estancadas, también el introducir a veces unos pequeños peces que se comen las larvas de los mosquitos, mejorar el sistema de regadío para evitar esas aguas estancadas
pues al final hace que consigas reducir todos estos espacios que tienes de crianza de mosquito. Luego, sin duda, mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, porque hemos dicho que la malaria es una enfermedad muy relacionada con la pobreza y con las poblaciones vulnerables. Y luego el control del mosquito, que también lo podemos llamar control vectorial. Y aquí tenemos la pulverización con insecticidas, también como protección individual el uso de redes mosquiteras. Y con eso, pues al final se ha ido realizando muchos esfuerzos. De hecho, en España las primeras legislaciones aparecen a principios del siglo XX. Después de la Guerra Civil tuvimos un brote tremendo, más de 300.000 casos, y luego posteriormente, con un grandísimo esfuerzo en el control vectorial, fueron desapareciendo. En España, clásicamente se describía en toda España, pero mucho en relación a las zonas de los arrozales, en todo el litoral mediterráneo. Al final, con toda esta ingeniería ambiental, se fueron reduciendo todos esos espacios. Y en España, una vez que conseguimos estar libres de malaria, nos quedamos en una situación que llamamos anofelismo sin malaria, que significa tenemos el mosquito en nuestro medio, pero no tenemos el parásito. Y ese mosquito, el Anopheles, que el que tenemos aquí en España se llama Troparvus, es un mosquito que tenemos por la zona en Andalucía, en Cáceres, por todo el litoral mediterráneo, también en algunas zonas de Aragón, y convivimos con él. Muchas gracias, David. Tenemos una pregunta de Francisco Navarro y os recuerdo que nos podéis enviar todas las preguntas que queráis. Francisco Navarro nos pregunta: buenas tardes, ¿hay repelentes para el Anófeles? Supongo que se refiere a cuando el turista, el viajero, la viajera marchan hacia un lugar como Tanzania, hacia Mozambique, si existen repelentes para este mosquito. Sí, tenemos repelentes y muy buenos. Evitaré dar marcas comerciales, pero hay varios que se venden en la farmacia que son unos repelentes excelentes, que hay que aplicarlos varias veces al día porque pierden efectividad. Pero es verdad que si nos queremos proteger adecuadamente de la malaria, tenemos que utilizar repelentes adecuados que se venden en farmacia. Eh, las pulseras de citronela, etcétera, no son efectivas y tienen poca eficacia, sobre todo cuando hablamos de una protección tan importante como esta que tenemos. Entonces, sí, tenemos repelentes buenos que se venden en farmacia y que, desde luego, en una buena consulta del viajero te van a poder recomendar algunos específicos. A título de curiosidad, en España una de las cosas que se decía era que se ponían hojas de eucaliptus, hojas de tomillo, de romero, a veces también de sándalo, en la cama, porque parecía que eso ahuyentaba un poco a los mosquitos. Y eso es verdad, que es una cuestión que estaba en el conocimiento de nuestros abuelos y desgraciadamente no tiene mucha evidencia. Pero una cosa es cierta, que al final el árbol del eucaliptus, como chupa tanta agua, ayudaba a reducir todo ese espacio de crianza de mosquitos en muchas pozas y pantanos. Pero desgraciadamente, si nos queremos proteger bien de los mosquitos, tenemos que utilizar repelentes que estén bien probados con eficacia, y son algunos de los que venden en farmacia y que puede recomendar cualquier médico en consulta. Bueno, y te diré que seguramente me dirás que el gin tonic tampoco es un buen remedio para la malaria, ¿no? Porque hay la tradición esta de que el gin tonic lo inventaron los británicos precisamente en sus colonias donde había malaria, porque les hacían tomar tónica, porque la quinina pues iba bien para la malaria, pero como la tónica les parecía demasiado amarga, pues había que mezclarlo con algo, ¿no? Y así dicen que nació el gin tonic. Bueno, efectivamente, la quinina es un fármaco antimalárico que se utiliza desde el siglo XVII. Eh, Probablemente haya mejores posologías que el gin tonic para prevenir la malaria. Muy bien. Hay una pregunta de Maribel Martínez que nos pregunta, lo que pasa es que ya lo has respondido hace un momento, supongo que ella, mientras nos estaba enviando la pregunta, estaba respondiendo, porque nos pregunta precisamente si las condiciones de salubridad, como por ejemplo aguas estancadas, influyen en el desarrollo de la malaria y qué otras causas pueden darse para su desarrollo. Es un poco lo que nos has estado respondiendo tú en esta pregunta sobre la malaria, pero si quieres aportar alguna cosa más.
Sí, no solo el agua estancada, al final, eh, para que una enfermedad se desarrolle adecuadamente, no solo se necesita tener el mosquito, sino también tener el patógeno, tener un entorno en el que el mosquito y el patógeno se puedan desarrollar bien y una población susceptible de enfermar. Entonces, no solo necesitamos aguas estancadas en las que el patógeno pueda crecer, sino necesitamos una población que sea vulnerable, que haya un núcleo en torno de población suficiente para que el mosquito, que tampoco vuela una barbaridad de kilómetros, pueda ir de una persona a otra para infectarse. Y además necesitamos unas condiciones de temperatura y climáticas que sean adecuadas. Y de hecho, en general, los mosquitos de la malaria, que son anofeles, de otras enfermedades como el dengue, son mosquitos que les gustan los climas templados. Y en el momento en el que empieza a hacer mucho frío o hay mucha altitud, primero el mosquito no se desarrolla bien, el patógeno dentro del mosquito tampoco realiza adecuadamente el ciclo y muchas veces los mosquitos no soportan el invierno si hace mucho frío. Entonces se necesitan unas condiciones climatológicas adecuadas para que ese mosquito pueda crecer, para que ese mosquito se pueda reproducir y pueda transmitir la enfermedad que sea la malaria, sea el dengue, sea el Zika, el chikungunya. Precisamente ahí es donde queríamos incidir ahora, porque hay una pregunta de Ramón Ruiz que nos pregunta: el mosquito tigre está proliferando cada vez más. ¿Qué enfermedades puede transmitir? Y esa es la pregunta que queríamos pasarte ahora, ¿no? El título de la tertulia de hoy, de la Live Talk de hoy, es mosquitos y enfermedades, y hemos empezado hablando quizás de la enfermedad más oída, más escuchada, que es la de la malaria, el paludismo, pero por supuesto existen otras muchas enfermedades transmitidas por mosquitos, uno de ellos el mosquito tigre. Pues sí, efectivamente, el mosquito tigre es el nombre común que le damos a los mosquitos que llamamos Aedes. Y este mosquito es un mosquito que tenemos en España y asentado por toda la cuenca mediterránea y puede transmitir enfermedades como el dengue, como el Zika, como el chikungunya, también como la fiebre amarilla. Este es un mosquito que hay varias especies. Quizás las más importantes para recordar sean Aedes aegypti, que es un mosquito de origen en el oeste de África, y Aedes albopictus, que es un mosquito de origen asiático y que es el que tenemos asentado en toda la cuenca mediterránea. El primero, Aedes aegypti, es quizás el más importante en toda la zona de transmisión del dengue, y este es un mosquito que fue importado justamente por el comercio de esclavos eh, eh, que venía de África subsahariana. Este mosquito lo tuvimos en Europa hace tiempo, en los años 1950, por causas que no se conocen muy bien, desapareció y después, y probablemente tenga relación con el aumento de las temperaturas, entre otros factores, se ha vuelto a restablecer. Y de hecho, por ejemplo, en la isla de Madeira, este mosquito está bien asentado y se produjo un brote de dengue hace mucho tiempo, como de unos 2.000 casos, más o menos. El otro, el que tenemos en España y el que tenemos en la cuenca mediterránea, se llama Aedes albopictus, y este es un mosquito que igualmente puede producir, es una especie invasora y que tiene una extensión que cada vez es mayor. Este es un mosquito que además, si aumenta las temperaturas, es muy probable que aumente de latitud y que vaya creciendo en Europa cada vez más hacia el norte, hacia Centro Europa. Este es un mosquito que si alguna vez, esto depende de lo friki que sea cada uno, pero si alguna vez alguno de los espectadores nota algún mosquito en casa, se puede distinguir muy bien, porque es un mosquito que tiene tanto las patas como el tórax como el abdomen a rayas negras y blancas y se puede distinguir estupendamente. Como digo, puede transmitir varias enfermedades: dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y es un mosquito que tenemos actualmente en España, principalmente en Extremadura, Andalucía, Islas Baleares, toda la cuenca mediterránea, Aragón, País Vasco, Comunidad de Madrid. Y de hecho, por ejemplo, de dengue hemos tenido un brote en Baleares, también ha habido algún brote
Cataluña, de dengue autóctono en Madrid. En España es verdad que los brotes que hemos tenido han sido en general pequeños, bien controlados. Mira, justo aquí en la imagen, este es el Aedes albopictus. Entonces, mirad qué bonitas son las patas, el tórax, el abdomen, a rayas blancas, a rayas blancas y negras. Esta es una hembra y, como veis, pues tiene el abdomen lleno de sangre, probablemente porque acaba de realizar una alimentación. Muy bien. Precisamente este es un tema interesante, lo has citado, era uno de los temas que queríamos hablar, los endemismos, ¿no? El tema de que están empezando a aparecer ya enfermedades que antes la gente consideraba tropicales, ¿no? Exóticas, las tenemos ya aquí, pero muchas veces es lo que estabas explicándonos antes, es que no habían estado antes y simplemente habían desaparecido. Al respecto, Lucía Sapiña nos dice, has comentado que se hicieron grandes esfuerzos por mejorar la situación y que en 2015 esta buena progresión que se estaba consiguiendo se estanca. ¿Por qué ocurre esto? Supongo que se está refiriendo a lo que nos estabas comentando al respecto de la malaria. Sí, antes de ir con esta pregunta, permíteme, Jordi, que conteste una de las cosas que has dicho. Sí. Efectivamente, al final, la transmisión de enfermedades no es apenas una cuestión de mosquito y de enfermedad. Es algo que tiene muchos factores y, entre ellos, uno de los factores muy importantes es la población. Al final, con las migraciones, con los movimientos poblacionales y con los diferentes patrones de comportamiento humanos, tenemos que eso modifica y afecta la transmisión de enfermedades. Quizás el dengue sea una de las mejores enfermedades que explican eso, y de hecho hubo una expansión brutal de dengue a partir de 1950, y entre ellos es el paso de la gente de los núcleos rurales a las zonas urbanizadas, la concentración de la población, además el mosquito del dengue, que es un mosquito que le gusta mucho estar en una zona urbana, en el que hay ruedas de coche con un poco de agua en el que puede crecer, en el que hay muchas concentraciones de personas en el que transmitir la enfermedad muy rápidamente. Entonces, al final, no solo con el clima, sino justamente con las migraciones y el comportamiento humano, son factores esenciales en entender cómo se van distribuyendo, cómo se van extendiendo estas enfermedades, y justo ahí en la imagen veis el típico espacio en el que pueden crecer muy bien los mosquitos. Y respondiendo a la pregunta de Lucía, efectivamente, ha habido grandísimos esfuerzos de la comunidad internacional, coordinado mayoritariamente por la Organización Mundial de la Salud, y desde 2010 hasta 2015 la reducción de casos y de muertes en la malaria ha sido progresivo y muy bueno. Desde 2015 se ha estancado la situación por varios factores. Uno de ellos es una cuestión puramente económica, que necesitamos muchísimos más fondos para poder realizar a cabo no solo programas de investigación, sino todos los programas de control de malaria. Estamos hablando de programas que cuestan mucho dinero porque hay que intervenir en muchísimos puntos del ciclo vital, ¿no? Uno de ellos, hemos hablado del control de casos y de mejorar el sistema sanitario, pero también de controlar los mosquitos y al final realizar pulverizaciones domiciliarias en todos los domicilios 2 veces al año, repartir redes impregnadas de insecticida de larga duración, realizar campañas de administración de fármacos preventivos o de administración masiva de drogas en una población, coordinar todo eso con los programas nacionales de control de la malaria es una cuestión muy complicada que requiere muchísima financiación y que además, desgraciadamente, está muy relacionada con cuestiones políticas y con cuestiones de desarrollo económico. Entonces, necesitamos también que los países crezcan, que los países tengan unas mejores situaciones económicas para poder avanzar en el control de las enfermedades. Muy bien, y además, como comentabas antes, ¿no? Estamos hablando de salud global y cuanto mejor controlemos estas enfermedades en lugares que a nosotros nos parecen muy distantes, donde parece que el problema no va con nosotros, pues mejor podremos solucionar futuros problemas en aquellos países donde se habían erradicado las enfermedades o donde con el cambio climático pues pueden regresar otra vez, porque como tú muy bien has comentado, tenemos a los mosquitos, ¿no? A los vectores de transmisión, y a otros elementos pues los tenemos aquí presentes. Hay una pregunta que
podríamos decir que es una pregunta, veo que hay muchas, tenemos muchas acumuladas, pero la población, ¿no? En este caso vemos que está respondiendo y que tiene sus inquietudes, ¿no? Unas preguntas que nos hace José Ramón Zurita es, en las charcas donde ha habido mosquitos, ¿me puedo contagiar de algún residuo de estos mosquitos? Qué pregunta más interesante. Y de hecho, la palabra malaria viene del italiano, de mal aire, y en griego la palabra que se sigue utilizando en el griego moderno es elonosia y significa literalmente la fiebre de los pantanos. Y esto es algo que en la historia de la malaria y de las enfermedades transmitidas por mosquitos es una constante. La gente se contagiaba de estas enfermedades, de las fiebres que se llamaban clásicamente tercianas y cuartanas, en relación a todas estas zonas de agua estancada. Entonces, son zonas en las que crecen los mosquitos, en las que los mosquitos ponen los huevos y crecen las larvas. En principio, no hay riesgo por residuos que puedan producir los mosquitos para el ser humano en relación a estas enfermedades, porque estas enfermedades se transmiten por picadura de los mosquitos. Entonces, claro, en estas zonas probablemente vas a tener más probabilidad de encontrarte mosquitos que te piquen, pero la transmisión es por picadura de mosquito. Así Y que te tienen bien, que picar. y hay más preguntas del estilo que nos preguntaban antes de los repelentes. Aquí yo creo que esta te va a gustar porque nos va a servir quizás también para erradicar algunas leyendas urbanas, ¿no? Por ejemplo, dice Francisco Javier Corral, ¿los aparatos que generan ultrasonidos son efectivos contra los mosquitos? Ostras, pues en esta me pillas. Lo desconozco, la verdad. Los aparatos de ultrasonidos para los mosquitos no lo sé, no lo sé. Muy interesante. Entiendo que debe ser relativamente fácil de encontrar, así que lo podemos mirar y darte respuesta posteriormente. La verdad es que lo desconozco. Yo lo que puedo deciros es que Yo te podré decir que probablemente sin un efecto enorme no va a tener, pero me lo tendría que estudiar, la verdad. No sé si tú, Jordi, lo tienes más fresco. Yo esto lo desconozco, la verdad. Mira, ya llevo 30 años por los trópicos y te puedo asegurar que los ultrasonidos no son efectivos. No. Para el mosquito yo creo que lo más efectivo, como tú muy bien decías, además de los repelentes, la ropa larga es lo que ha sido básico, lo comentabas tú muy bien, ha sido el tema sobre todo el uso de telas mosquiteras, ¿no? Las telas mosquiteras ves donde poblaciones donde las utilizan que se ha reducido drásticamente la incidencia de la malaria, ¿no? Pero claro, también son redes que para nosotros son fáciles de conseguir y que para esta gente muchas veces para las poblaciones locales es un producto caro y que donde la colaboración internacional o los gobiernos locales tienen que incidir mucho. Más preguntas. José Rodríguez, una vez que una persona se infecta y es tratada y curada, si no le vuelve a picar el mosquito, ¿puede volver a tener los síntomas o ya estaría curado para siempre? Uh-huh. Pues mira, una pregunta muy interesante y esto depende de la enfermedad y depende de la especie. En la malaria, habíamos hablado al principio que íbamos a recordar dos especies principales. Una es Plasmodium falciparum y otra es Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum, que es la que produce los casos de malaria más grave y los casos de malaria más letal y que es la especie más frecuente y que produce más casos y sobre todo en África subsahariana. Esta enfermedad, una vez que es adecuadamente tratada, y el tratamiento de elección ahora en la malaria son unos fármacos combinados de un tratamiento que se llaman los combinados de la artemisinina, y una vez que se trata, si el tratamiento se realiza adecuadamente, que es tomarse pastillas durante 3 días, la enfermedad queda curada y no hay que preocuparse más. Sin embargo, está esa otra especie que habíamos dicho, Plasmodium vivax, y al igual que otra especie que se llama Plasmodium ovale, estas dos tienen la característica de que se pueden acantonar en el hígado. Y entonces se quedan de una forma dormidas y aunque se trate el primer episodio de malaria, puede reaparecer pasados unos meses. ¿Qué es lo que sucede? Que como esto lo sabemos, que estas dos especies se quedan acantonadas en el hígado, es importante diagnosticar bien que la malaria es producida por estas dos especies porque
Si así fuera, después de este tratamiento de 3 días contra la malaria, hay que tomar otro tratamiento que es un poquito más largo, que se llama el tratamiento erradicador, que lo que elimina son estos parásitos durmientes en el hígado. Y si ese tratamiento se realiza adecuadamente, la malaria queda curada y no vuelve a reaparecer en esa misma persona, salvo que te vuelva a picar un mosquito y te vuelvas a reinfectar, cosa que en zona endémica es algo tremendamente frecuente. Y lo habitual es que las personas a lo largo de la vida que viven en zona endémica tengan episodios repetidos de malaria. En cuanto a otras enfermedades, el dengue es una enfermedad que se puede pasar varias veces porque hay varios tipos de dengue. Y cada uno, según se va teniendo, sí que deja cierta inmunidad. El problema que tiene el dengue es que la primera vez que te infectas por dengue te puede producir una enfermedad más o menos importante, que de hecho el dengue también es una enfermedad que da mucha fiebre, se dice que se tiene muchísimo dolor detrás de los ojos, con muchísimo dolor de cabeza. Aparece también unas manchas por la piel que a veces son tan extensas que lo que vemos son como islotes blancos en la piel y decimos que son apenas ves islotes de piel sana dentro de todo el cuerpo que está rojo. Y el dengue, aunque pueda ser más o menos molesto en una primera infección, cuando tiene riesgo es cuando te infectas por otro serotipo diferente, cuando tienes una segunda infección. Ya. Hola, bueno, ha habido como estamos conectando con David Torres, que está en Mozambique, y es posible que se haya producido un corte en la conexión. Hay algunas preguntas ¿Me que escucháis tenemos. bien? Sí, te escuchamos muy bien, David. Perfecto. Sí, perdón. No Yo te os oigo bien, preocupes. ¿eh? Muy bien. Pues no, estabas explicando precisamente el tema del dengue, el problema que puede haber en un segundo o tercer contagio si es por otro tipo en este caso, de infección, de tipo de infección, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando hay más riesgo de tener una enfermedad grave de dengue hemorrágico es en la segunda infección por dengue. Eh, pero deja cierta inmunidad. Y de otros virus, como pueda ser Zika o chikungunya, también son virus que dejan una cierta inmunidad después de pasarlos. Muy bien. Hay una pregunta de Nuria García que nos dice, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie contra los mosquitos y estas enfermedades? Pues nosotros lo que podemos hacer es protegernos a nosotros. Es verdad que en nuestro medio el riesgo de tener enfermedades importadas y realmente por transmisión local como malaria o dengue, el riesgo es muy bajo y los casos que tenemos son brotes esporádicos y pequeños. Nosotros lo que podemos hacer es protegernos. En el caso de que estemos en una zona en la que eventualmente pueda haber riesgo de enfermedad, utilizar repelentes para mosquitos, utilizar ropa larga, tener especial precaución en los momentos del día en los que más suelen picar, que suele ser el amanecer y la noche. Y cosas que también se puede hacer es intentar detectar los puntos en los que puedes tener mosquitos en tu casa o en tu jardín, ¿no? Aquellas zonas en las que pueda haber tierra húmeda, en las que el agua se pueda quedar estancada. Y al fin y al cabo es. Muy bien. Estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión, pero eh, vamos, eh, vamos a realizar una serie de preguntas por si tuviéramos un corte ya definitivo. Pero de alguna manera, aunque hay muchas preguntas aquí en el buzón, sí que querría recuperar una cuestión que has comentado antes y que hemos comentado, que era el tema de la vacuna de la malaria. En qué estado se encuentra pues las vacunas que podrían ser efectivas precisamente para niños africanos. Y por ejemplo, en este caso hay una pregunta de Daniel Gómez, no, perdona, de Daniel Gómez no, pero es de Francisco Navarro, donde nos recuerda a Patarroyo, ¿no? Pues que ese anuncio que hubo de la vacuna de Patarroyo, y que ya sabemos pues que en ese momento no salió la cosa demasiado bien, pero que después ha sido recuperada la investigación por el doctor Alonso
y que, bueno, que supongo que formáis parte, bueno, que estáis no quizás en el mismo equipo, pero muy cercanos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos puedes explicar alrededor de lo que es la investigación de esta vacuna de la malaria que estamos deseando todos que se pueda aplicar lo antes posible, pues, ahí en África? Pues efectivamente, de aquella historia del doctor Patarroyo, efectivamente quedó en historia. Y después, afortunadamente, hemos tenido investigación muy potente. La investigación en vacunas es una investigación larga, que cuesta muchísimos años y muchísimos esfuerzos en estudios y en ensayos clínicos. Poder tener un producto que sea comercializable y sobre todo que sea efectivo. En 2021 finalmente se aprobó la primera vacuna para la malaria, que es una vacuna que se llama RTSS, el nombre comercial es Mosquirix, y es una vacuna que efectivamente se desarrolló en varios países y entre ellos en este centro en el que estoy trabajando, y mucha gente de aquí trabajó en ese desarrollo de la vacuna, que sin duda es un éxito. No es la panacea, es una vacuna imperfecta y que tiene una protección frente a casos graves y mortalidad como del 30-50%. Se da a lactantes pequeños, está aprobada por la OMS y ya hay programas pilotos en 3 países, si mal no recuerdo, en Malawi, en Uganda y en Ghana, en el que son programas piloto de la OMS de implantación más a nivel poblacional. Entonces, se piensa que por cada niño vacunado, por cada 200 niños vacunados se puede evitar una muerte y esto al final es coste efectivo. Entonces, no es la panacea, pero sin duda es un avance. Y tenemos buenas noticias porque dentro de las diferentes vacunas que se están investigando, hay algunas que son muy prometedoras. Así que dentro de algunos años es probable que tengamos buenas noticias con nuevas vacunas. Pues yo creo que con esta buena noticia es lo mejor, ¿no? Para ir cerrando la Live Talk, pero querría cerrarla con una pregunta para poder introducir una más y además porque tiene un punto que podríamos considerar también de curiosidad, de humor o de leyenda urbana también, ¿no? O de realidad, pero que sí que es lo que todo el mundo se ha preguntado alguna vez, ¿no? O todos estos que te dicen cuando vas de viaje, no, a mí no me preocupan los mosquitos porque a mí no me pican, ¿no? Y esta es una pregunta que nos hace Conchi Buscat. ¿Cómo es que hay personas que les pican más los mosquitos que a otras, ¿no? Pues efectivamente, es algo que sucede, ¿no? Y que de repente hay gente a la que parece que le pican más. Los mosquitos es verdad que buscan no solo luz, sino también buscan el CO2 que exhalamos y debe haber algo en los productos que exhala nuestra piel, en el olor y en alguna cuestión, que es verdad que los mosquitos tienen más afinidad por algunas personas que otras. Sin embargo, con esto y además como médico, lo único que puedo decir es que te piquen o no los mosquitos, si vas a una zona de área endémica de malaria, protégete, ponte manga larga, ponte repelente y si lo tienes que hacer porque vas a una zona endémica de malaria, toma quimioprofilaxis de malaria, porque aunque no te piquen los mosquitos según tu criterio, no te la juegues. Bueno, yo siempre he dicho que también yo creo que nos pican a todos, lo que pasa es que a algunos lo mismo también les provocan más reacciones alérgicas que a otros, porque yo les he visto muchas veces picarme en directo, ¿no? Y no quedarme señal y la persona de al lado pues ir con unas señales terribles. Por lo tanto, totalmente acertado tu consejo de que pensemos o no pensemos que nos pican los mosquitos, pues siempre tomar precauciones. Muchísimas gracias, David Torres. Ha sido un placer tenerte aquí en las Live Talks de Cosmo Caixa. Y espero que vuestra investigación allí en Mozambique, concretamente la tuya, pues vayan viento en popa y que dentro de poco, como nos decías, podamos dar resultados más que positivos sobre estas nuevas vacunas que se están aplicando para el tema de la malaria y los avances que podáis hacer en la erradicación de estas enfermedades, tanto en los países donde trabajas, en este caso Mozambique, como en todo el continente africano y a nivel global. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias también a Cosmo Caixa. Quiero dar las gracias también a la institución para la que trabajo, al Instituto de Salud Global de Barcelona, a IES Global, al Centro de Investigación en Salud en Mañisa, desde el que os hablo, también a Fundación La Caixa, desde la que tengo el apoyo de una beca.
Y muchísimas gracias a ti y a todos los espectadores. Permíteme apenas hacer una pequeña recomendación bibliográfica. Ahora que estoy en Mozambique, recomiendo a todo el mundo que lea algo de Mia Couto, que es un escritor mozambiqueño que escribe fascinante, con un realismo mágico precioso. Quizás recomendaría Tierra Sonámbula. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Pues lo apuntamos. Gracias.